Bueno, ahora sí para finalizar esta presentación, ¿sí? De las 4 pruebas de hoy, eh, vamos a trabajar con la prueba de precálculo para evaluar el desarrollo del razonamiento matemático. Al igual que la anterior prueba, la prueba de funciones básicas para predecir el rendimiento de la lectura y la escritura, esta prueba de precálculo pues trabaja con habilidades matemáticas, ¿sí? En este caso, vamos a observar las particularidades de la prueba, ¿sí? Se crea en 1997 por las autoras Neva Milichik y Sandra Schmidt, ¿sí? Es una prueba que está dirigida a evaluar el desarrollo del razonamiento matemático en niños cuyas edades van a fluctuar entre los 4 y 7 años de edad. La prueba como tal puede ser aplicada de forma individual o colectiva y se sugiere que para la forma grupal pues se trabaje con grupos de niños de 3 niños. Si los niños tienen entre 4 años, 1 mes y 5 años, y hasta un grupo de 10 niños para niños mayores de 5 años. ¿Sí? Entonces, si bien se puede hacer la aplicación grupal, siempre es mucho mejor la aplicación individual, ¿no? Porque nos permite además controlar más variables, como las variables de interferencia. Aquí tenemos la tapita de la prueba original, ¿no? La prueba de precálculo y cómo se ve. Nuevamente, esta hoja del cuadernillo que se le otorga al niño, pues debe ser pintada por el niño antes de iniciar la prueba como parte de lo que implica pues el sentido de trabajo y de compromiso con la prueba, ¿no? Entonces, bueno, es una forma nuevamente de motivar al niño. ¿Qué materiales se utilizan? Pues para el examinador, el cuadernillo de instrucciones, el cuadernillo de la prueba, lápices de reemplazo si es que necesitaran, sacapuntas y un cronómetro. Para el niño, pues solamente el cuadernillo de prueba y un lápiz. El ambiente es similar a lo que se trabajaba en la prueba de funciones básicas. Se debe de disponer de un ambiente o de un espacio amplio, ubicar a los niños si se trabaja en grupo a una distancia de 1,5 metros, luz natural o artificial suficiente para poder trabajar con el cuadernillo, una ventilación adecuada para que pues no se agote muy rápido el niño y evitar ruidos distractores. La prueba evalúa 10 subdominios, como son los dominios de conceptos básicos, percepción visual, correspondencia término a término, números ordinales, reproducción de figuras, números y secuencias, reconocimiento de figuras geométricas, reconocimiento y reproducción de números, cardinalidad, problemas aritméticos y conservación. Entonces, todos estos elementos, estos 10 elementos, corresponden a habilidades matemáticas básicas. Revisaremos cada uno de ellos para ver algunas particularidades de la prueba. Los conceptos básicos pues evalúan las nociones de grande, chico, corto, largo, alto, bajo, lleno, vacío, más, menos, ancho, angosto, ¿no? Entonces traen algunos ítems donde se pueden ver estas particularidades. Estos conceptos están relacionados con cantidad, dimensión, orden, relaciones, tamaño, espacio, forma, distancia y tiempo. Se utiliza un lenguaje simbólico que requiere abstracción y por tanto, pues, obviamente responden a la categoría de conceptos básicos, ¿no? Para introducir a las matemáticas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una instrucción que dice, marca el cohete más grande. ¿Sí? Entonces, voy a volver al punterito o al marcador. Marca el cohete más grande, ¿ok? Entonces hay que tratar de que el niño ejecute de esa manera. Siempre indicándole que ponga una X sobre el elemento que va a marcar. Marca el sapo más chico, ¿sí? Entonces vamos trabajando de esa manera, ¿sí? Este es nada más un ejemplo del protocolo. En cuanto a percepción visual, pues se estima que su máximo desarrollo se alcanza entre los 3 años y medio y los 7 años
y el desarrollo del lenguaje y los conceptos también pues implican un desarrollo en lo que es la precisión de la percepción. ¿Sí? Se pide en este tipo de tareas poder seleccionar figuras iguales en cuanto a tamaño, forma, posición o también discriminar figuras diferentes o reconocer un número modelo dentro de una serie, ¿no? Claves visuales próximas, ¿no? Como las claves que trabajábamos en el WISC. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos del ítem 25-26, donde se pide al niño que marque la figura igual al modelo. Entonces, aquí tenemos el modelo y pues nada más el niño debe marcar la figura igual al modelo que se le presenta. Para la categoría de correspondencia término a término, ¿sí? Se trabaja con la capacidad del niño para poder aparear o aparejar objetos de diferentes grupos gracias a las relaciones que existen entre ellos, ¿no? Inicialmente este trabajo es intuitivo, pero pues tiene una particularidad de que es un trabajo ligado a la percepción y además se realiza pues como una integración global del mismo, ¿no? Llega a ser operativo cuando pues este es permanente y estable, es decir, que se puede mantener la misma categoría de emparejamiento bajo diversas condiciones que se le van presentando, ¿no? Permite llegar a calcular fácilmente equivalencias de conjuntos, es decir, en su desarrollo esto va a permitir, ¿no? Al niño poder calcular fácilmente equivalencias de conjuntos y establecer la relación de cantidad y de símbolo. Se pide en este ejercicio poder aparear objetos y relaciones, pues por su uso, basándonos en los conceptos de equivalencia, es decir, que dibujo de esta línea, ¿sí? Corresponde al de la línea derecha, ¿sí? En este caso, pues, por ejemplo, debo emparejar el caballo con qué objeto, ¿sí? En este caso, pues, a través de una línea con la silla de montar, ¿verdad? En el caso del colgador, pues con el saco. En el caso de la tablilla de pintura, pues con el pincel y al bebé con el chupón. ¿Sí? Entonces es ese tipo de emparejamiento. Para trabajar los números ordinales, ¿sí? Este concepto básico, pues pese a que se enseñan en segundo o en tercer año básico, pero ya existe previamente en los niños una noción inicial intuitiva del yo primero, ¿no? O sea, el yoísmo mismo que tiene el niño pues desde chiquito. ¿Sí? Este trabajo o esta tarea evalúa las nociones de primero, segundo, tercero y último. Consta de 5 ítems, ¿sí? En los que se le pide al niño pues pueda señalar la figura indicada, como por ejemplo señala la primera pipa, ¿no? Acá por ejemplo pues señala el tercer oso, ¿sí? Señala el primer gallo, ¿sí? Entonces son tipos ordinales muy básicos. En cuanto a la reproducción de figuras y secuencias, sí hay un consenso en que la reproducción de figuras es un elemento importante en lo que es la evaluación del desarrollo infantil. Elizabeth Kopitz pues hablaba de una relación significativa entre el test de Bender, por ejemplo, y los test de maduración para el aprendizaje, donde pues se tomaba en cuenta justamente la evaluación de la coordinación visomotriz a través de elementos tales como la percepción y reproducción de formas, ¿no? Lo que habla pues de los patrones perceptivos del niño. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el ítem 65 se pide reproducir la misma figura, ¿sí? En este caso, pues el niño deberá pintar, ¿sí? Los circulitos que están pintados como en la figura que es modelo, ¿sí? Entonces, eh, creando así, obviamente, el mismo patrón, ¿sí? El mismo patrón perceptivo. En este ítem 70, pues es un ítem de secuencia lógica donde se pide a continuación dibujar al niño cuál elemento va después del triángulo, ¿sí? En este caso, pues tenemos que pensar en la secuencia que estamos observando. Por ejemplo, acá tenemos una secuencia, la voy a delimitar, ¿sí? Donde tenemos un triángulo apuntando hacia arriba, a continuación un círculo y un triángulo apuntando hacia abajo. A continuación tengo un triángulo apuntando hacia arriba, ¿sí?
un círculo y un triángulo apuntando hacia abajo. La lógica sería que a continuación, pues continúa en la misma secuencia, ¿no? Un triángulo apuntando, voy a tratar de dibujarlo, hacia arriba, ¿sí? Un círculo, ¿sí? Y un triángulo, hoy no puedo, apuntando hacia abajo. Bueno, perdonen mi dibujo, pero pues está a mano alzada con el mouse. Pero bueno, esta es la secuencia pues que debería continuar, ¿sí? Entonces lo que esperamos que reproduzca el niño en cuanto a patrones perceptivos. Para el ítem de reconocimiento de figuras geométricas, se trabaja en la capacidad del niño para reconocer y discriminar estímulos y esto es esencial para el desarrollo de las tareas matemáticas, ¿verdad? Pretende evaluar este ítem, pues la habilidad perceptivo-visual del niño y el reconocimiento de formas geométricas básicas. Supone además un vocabulario geométrico y asociación de conceptos geométricos con los símbolos gráficos. Por ejemplo, evalúa los conceptos tales de reconocimiento de figuras, tales como el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el concepto de mitad, ¿sí? O mitades, ¿no? Entonces, en ese caso, pues hay que prestar atención a estos elementos. En cuanto al reconocimiento y reproducción de números, pues implica el manejo del sistema numeral, ¿sí? Es decir, los nombres de los dígitos y el signo que los va a representar propiamente, evaluando la habilidad del niño para poder identificar el número que le es nombrado, para reproducir un símbolo que le es nombrado y las habilidades para realizar operaciones simples como identificar la cantidad numérica, reproducir series agregando elementos o quitando dos elementos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, pues se trabajará con estos elementos y pedimos o necesitamos que el niño reproduzca en numeral lo que está observando. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, 4, ¿sí? 4 círculos. Acá, por ejemplo, podríamos decirle si yo añado pues ¿sí? un pentágono, ¿sí? ¿Cuántos tengo? Pues 5. ¿Sí? Entonces, bueno, dependiendo de lo que ordene también el manual. ¿Ok? En cuanto a cardinalidad, sí, esta es una propiedad donde se establece el número como una propiedad del conjunto y que indica la magnitud, ¿no? Entonces el niño debe contar y reconocer dígitos, ¿sí? Pero esto no implica que el niño pues posea la idea de número, sino que implica pues un pensamiento lógico. Algunos autores sí postulan que la etapa prenumérica iría acompañada de lo que es el pensamiento prelógico y por tanto este ítem pues puede evaluar la capacidad para contar y percibir que los objetos se mantienen idénticos pese a los cambios en la distribución. También debe llegar a una comprensión del número de tipo operativo e invariado, ¿sí? Por más, por ejemplo, que hay una distribución que no es la regular, ¿sí? Por ejemplo, aquí es fácil reconocer que hay dos elementos, ¿verdad? Pero acá, como los elementos están distribuidos de diferente manera y no están en una línea, ¿sí? Probablemente el niño le sea difícil reconocer la totalidad del conjunto. Pero bueno, lo esperado es que respondiera con un 5, ¿sí? Tenemos el ítem de solución de problemas aritméticos, donde el niño ya necesita tener un concepto de número previamente logrado, ¿no? Esto es una acción interiorizada, donde los problemas se van a resolver pues a un nivel abstracto. Se necesita la comprensión del enunciado, es decir, diferenciar entre agregar y quitar, ¿sí? Entre suma y resta, y además poseer pues un razonamiento para poder elegir la operación adecuada, ¿no? En este caso suma o resta. Cuando se logra, por ejemplo, el número, eh, pasa pues a tener propiedades de reversibilidad. Se necesita además una noción muy operativa de las matemáticas y no así perceptiva, ¿sí? Entonces debe acudir a un pensamiento mucho más práctico y operacional, ¿sí? Consiste obviamente en tareas de sumas o restas con cantidades de 1 a 10 elementos, no más. Por ejemplo, en esta figura vemos que el sujeto debe tratar de marcar lo que le queda, ¿sí? Por ejemplo,
yo tenía este número de elementos, ¿sí? Y perdí dos, ¿sí? Perdí dos, es decir, los extravié, ¿no? Entonces, ¿cuántos me quedan? ¿Sí? Entonces, pues en este caso, pues el niño deberá responder 6, ¿sí? O por ejemplo, en este caso, en la fila de helados, ¿no? Eh, tú tenías 3 helados, ¿sí? Tu mamá te regala 3 más, ¿sí? Marca el número de elementos que tienes ahora o el número de helados que tienes ahora, ¿no? Entonces el niño debería ser capaz de marcar pues 6 helados por cuestiones de suma, ¿verdad? Bueno, entonces este es el tipo de operaciones que se realizan dentro de la prueba. En cuanto al tema de conservación, pues este se refiere a la noción de que la cantidad permanece invariada a pesar de los cambios en la relación de los elementos. Para esto es necesario considerar que este ítem o esta habilidad básica es necesaria para toda actividad racional, ¿no? Y esto implica entonces un pensamiento abstracto y un sistema de regulación interno donde se compensan pues los cambios, ¿no? Esto consiste, las tareas de este ítem consisten en determinar si los elementos de dos grupos son iguales o diferentes, marcando especialmente aquellas parejas que son equivalentes, es decir, que tienen el mismo número de elementos, ¿no? Si son iguales, los rayas, y si son distintos, no hagas ninguna raya, ¿sí? Por ejemplo, en esta primera tarea, pues son elementos iguales y por tanto, pues son iguales, ¿sí? En este caso, ¿sí? Tengo 6 elementos, pero fíjense que la distribución es diferente. Al niño le puede conflictuar la distribución, pero pese a ello, los elementos o los conjuntos son iguales. ¿Sí? 6 elementos, 6 elementos. Bueno, aquí tenemos la prueba de precálculo, ¿no? Donde se trabajan entonces bajo las instrucciones del manual. Ya decíamos el cohete grande, el sapo chico, ¿sí? La niña que trae el cabello largo, ¿sí? Estas instrucciones vienen derivadas. Voy a irme al manual para poderlo observar, ¿sí? Entonces, estas vienen derivadas de estas instrucciones que estamos observando acá, ¿sí? Eh, donde dice en la página de, ¿sí? Estas son referencias a algunos elementos que no se observan aquí en los cuadernillos, pero que traen en la prueba original, pues traen, acompañado al número de página, traen un dibujo, ¿no? Entonces, esto es para captar un poco la atención del niño, ¿no? En la página del plátano, es decir, la página 4, ¿no? Necesito que ¿sí? Hagas lo siguiente, ¿no? Marca el florero vacío, por ejemplo, ¿sí? Marca el florero vacío, ¿sí? La jirafa con el cuello más largo, el nido que está lleno de pajaritos y la silla más baja. Entonces, fíjense que aquí hay conceptos muy básicos como vacío, largo, lleno y bajo, ¿sí? Entonces, largo, ¿sí? Lleno y bajo, ¿sí? Entonces, ahí tengo esos conceptos. Me vuelvo al cuadernillo, perdón, al manual y me voy a la siguiente página. Sí, acá voy a observar justamente estos elementos, ¿no? Marca el instrumento, ay, ¿dónde está? Aquí, marca el instrumento que tiene más cuerdas. Voy a reducir un poquito esto porque si no, no lo vamos a ver. ¿Sí? Marca el instrumento que tiene más cuerdas, ¿sí? Marca la palmera con menos cocos, ¿ok? Marca la botella más angosta, ay, perdón, la copa más ancha, en este caso, me salté una, sí, la copa más ancha, la botella más angosta y la bufanda más angosta, ¿sí? Entonces, pues es lo que debe ejecutar el niño. Si prestamos atención a esta prueba que obviamente está digitalizada,
debo prestar atención a los elementos que estoy trabajando para trabajar con el manual, ¿sí? Para no confundirme. Ok, a ver, vamos a continuar. A continuación, puedes marcar donde hay más teléfonos, ¿sí? En el conjunto de teléfonos, donde existen más teléfonos, donde hay más culebras, más casitas, ¿sí? Donde hay menos sobres y donde hay menos trompos o trompitos, ¿sí? Entonces va dando este tipo de instrucciones. Bueno, entonces vamos trabajando con todos estos elementos y bueno, en el manual de instrucciones pues me trae todas las instrucciones que debo ir trabajando. Entonces nada más es ubicar obviamente las páginas y trabajar en los elementos, ¿sí? Algunos son de fácil deducción y no necesito acudir al manual y otros sí necesitan pues la participación del manual, ¿sí? Por ejemplo acá, yo qué sé, bueno, este es el ejemplo que ya habíamos trabajado, ¿no? Donde tenemos el modelo y necesitamos que el niño marque el que es igual al modelo, ¿sí? El que es igual al modelo. Entonces, en ese caso, solamente trabajamos con esos elementos, ¿sí? Iguales al modelo. En este caso, trabajamos las diferencias, ¿no? Aquí tenemos un caballo que no tiene montura, aquí tenemos una llave que no tiene dientecitos, aquí tenemos un conejo que no tiene colita, ¿sí? Aquí le falta pues una línea. Acá nuevamente este elemento es el diferente. Acá tenemos este que es diferente y este, ¿no? Diferentes. El reconocimiento de números también parte entonces por ya el concepto de igualdad. Entonces debe encontrar el número que es igual al modelo presentado. ¿Sí? Nada más hago ese tipo de ejercicio para mostrarles que es muy sencillo de realizar. ¿Sí? Bueno, entonces en ese caso vamos trabajando con eso. Estas son las líneas de correspondencia. Estos son los números ordinales, ¿no? Donde decíamos marca la primera pipa, el tercer oso, el primer gallo, el último vagón del tren, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces, cuando tenemos dudas, por ejemplo, al respecto de algunos elementos, ¿sí? Como este, por ejemplo, pues recurro al manual porque pues obviamente no lo vamos a memorizar todo. Entonces voy buscando nada más eh, qué pasa con esto, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, bueno, hice yo otra cosa, ¿no? Marca el tercer carro después de la locomotora. Eh, Marca el tercer triángulo, ¿sí? Marca el tercer triángulo. Entonces tengo uno, dos y tres, ¿no? Sería este, el tercer triángulo. Acá solamente es reproducción de figuras, ¿sí? Me voy a ir al manual para quitarme la duda, ¿sí? Entonces en este cuadro, ¿sí? Copia el dibujo igual al modelo, ¿sí? Entonces acá copiamos, copiamos, copiamos y vemos obviamente la calidad del trazo y la reproducción de la forma misma, ¿sí? Lo mismo pasa con ahí, este número, estos números. Y acá pues lo de el pintar en la misma posición los círculos, ¿verdad? Uy, se me fue. Ok, deben quedar iguales al modelo. Acá también es completamiento, digamos, de lo que corresponde. Entonces acá tenemos el modelo A5, A-5, entonces acá le falta el número 5, ¿verdad? A-5. H27, pues H27. Sí, entonces el niño debe ser capaz de leer
todos los elementos para completar. Por ejemplo, hay aquí algunos espacios vacíos como RBT, ¿sí? RBT y lo que falta en números, ¿no? 651. ¿Ok? Entonces son esos elementos los que se trabajan. Esta es la página de secuencias lógicas, ¿sí? Donde decíamos que sigue a continuación y hacemos dibujar pues al niño lo que corresponde a continuación. ¿Ok? Hasta donde yo le diga basta, ¿sí? O hasta donde le alcance pues dibujar porque algunos niños se extienden en la proyección misma de los dibujitos. ¿Ok? Entonces nada más voy haciendo secuencias lógicas. Para los números nuevamente tengo dudas, entonces me voy hasta el manual. Ok, entonces acá simplemente voy a trabajar con estos números, ¿sí? Y le digo en esta fila, encierra en un círculo el número 1, ¿sí? El número 1. En la siguiente el número 9, en la siguiente el número 4, ¿sí? 1, 9 y 4. Vuelvo al manual para continuar con la siguiente tarea que es escribir, ¿no? 1, 0, 8 y 7, ¿sí? 1, 0, 8 y 7, ¿sí? Entonces lo que debe escribir. En estas secuencias que estamos viendo a la derecha, pues es trabajar con instrucciones, ¿sí? Cuando obviamente tenemos dudas, nos remitimos al manual, donde acá se da la instrucción, ¿no? Escribe en este cuadro, ¿sí? Escribe en este cuadro el mismo número de bolitas que hay aquí, ¿sí? En este cuadro, entonces hay 4 bolitas, por tanto, escribe el número 4. En la siguiente, pues, escribe aquí una bolita, ay, perdón, escribe aquí 3 bolitas menos que las que hay en el modelo, ¿sí? Escribe aquí 3 bolitas menos que las que hay en el modelo. Si hay 4 bolitas y se necesita que escribamos 3 menos, pues me queda una, ¿verdad? Escribe aquí 2 casitas menos que las que hay en el modelo. 2 casitas menos, pues son 2 casitas. Entonces escribo en numeral lo que me está pidiendo la evaluadora. Escribe 3 casitas, ¿sí? Escribe 3 casitas, escribe el número 3 y escribe más casitas de las que las que hay en el modelo. ¿Sí? Por ejemplo, el número que yo quiera, pues más de 4, pues cualquier número, ¿sí? 5, 6, 7. Me voy a ir al subtest de cardinalidad. Ay, no, creo que lo repetí. Sí, cardinales, donde propiamente pues voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? En el test de cardinalidad, ¿sí? Voy a trabajar con este número de ítems, ¿sí? 99, 100 y 101, donde se le pide al niño, marca 2 pescados, ¿no? Entonces, 2 pescaditos, marca 3 pelotas, marca 5 helados, ¿sí? Abajo, en los ítems 102 a 104, mm, mm, se le pide al niño, pues, que dibuje el número de pelotitas que corresponden al número, ¿sí? Entonces acá tengo 3 pelotitas, 5 pelotitas, 7 y 8 pelotitas. Paso a la siguiente tarea, donde voy a continuar con los números, pidiéndole al niño pues que reproduzca esto, ¿no? 4 pelotitas equivalen al número 4, 2 pelotitas pues equivalen al número 2, 5, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 9. Y aquí 2, 4, 6. ¿Sí? Para nosotros es sencillo contar, pero para los niños más chiquitos, pues se les dificulta esta actividad. Voy a la siguiente sección, ¿sí? Donde se trabaja con estos elementos y voy haciendo la utilización de los mismos. ¿Sí? Por ejemplo, voy a reducir porque no se ve muy bien. Okay.
Entonces se le dice, escucha bien lo que te voy a decir, yo tenía 5 bolitas, ¿sí? Yo tenía 5 bolitas y perdí 2, ¿no? Entonces este recurso hace utilización el niño de los elementos que puede observar o visualizar. En este caso puede contabilizar 5 bolitas y luego quitarle 2, ¿no? Entonces en la fila de bolitas marca las bolitas que me quedaron, ¿no? Entonces 1, 2 y 3 bolitas. Tú tenías 3 helados y mamá te regala 3 más. ¿Cuántos tienes en total? Sí, entonces hay que marcar el número de helados. Juanito tenía 8 casitas y regaló 3. Sí, en la fila de casitas marca las que quedaron, ¿no? 5 casitas. Finalmente, la gallina tenía 6 huevitos y puso 4 más, ¿no? Entonces, ¿cuántos tiene en total? Pues 10, ¿no? Entonces, ese es el tipo de trabajo que se realiza. Y en la última página, que es esta de conjuntos que estamos observando ahí, pues simplemente hay que pedirle al niño que se fije bien en la primera fila y contar la cantidad de pelotitas que hay en cada conjunto. Si son iguales, se rayan. Si son distintos, no se hace nada, ¿no? Entonces, se van a trabajar los ítems del 115 al 118. Entonces, ítems iguales se marcan, ¿sí? Pese a la distribución, ¿sí? Se marcan. Este no se marca, este no se marca. Y este 7, 3, 6, 7, este sí se marca, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo pues que va realizando el niño como tal, ¿sí? Nuevamente, como el trabajo de funciones básicas, el de precálculo también es muy sencillo de calificar. Entonces se trabaja con una hoja de antecedentes, donde siempre vamos a denotar la hora de iniciación, la hora de término, la fecha del examen, ¿sí? Para poder obtener, obviamente, algunos datos que nos interesan. La tabla que se maneja y se trabaja es esta, donde tenemos a los 10 subítems más el total, ¿sí? Entonces, solamente debemos trasladar los puntajes brutos a esta sección y luego obtener para cada subtarea o subunidad lo que corresponde a percentiles, puntajes T y puntajes Z, exceptuando los recuadros que están en gris o profundo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, para conceptos básicos sí puedo trabajar estos 3 elementos, pero para correspondencia solamente puntajes brutos. ¿Sí? Entonces, a todos los que están en blanco, pues los tengo que trabajar en cuanto a percentiles y puntajes T y Z. Para ello, obviamente voy a, perdón, antes de continuar, eh, voy a acudir a lo que son las normas de calificación y en este caso pues trabajo con los puntajes brutos, ¿sí? En la tabla número 1 y con el grupo poblacional de mi niño, ¿sí? Por ejemplo, pues aquí tenemos las edades eh, de 4 a Aquí están las edades, ¿sí? De 4.5 a 4.6, de 4.7 a 5, de 5.1 a 5.6, de 5.7 a 6 y de 6.1 a 7 años, ¿sí? Entonces, estas son las edades cronológicas y estos son los puntajes como tal, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es trabajar. Creo que me fui a otra tabla, chicos. A ver, nada más voy a bajar y sí. Ah, no, sí es esa. Ya me perdí. Ok, aquí está. Entonces, voy a esta categoría y nada más busco los puntajes, ¿sí? Los puntajes. Mis puntajes brutos como tal, ¿sí? Están circunscritos pues a lo largo de esta tabla
que va desde el percentil 1 hasta el percentil 100. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que me resta hacer es nada más buscar en mi grupo de edad, ¿sí? Por ejemplo, si el niño tiene, yo qué sé, 5 años, 8 meses, ¿sí? 5 años, 8 meses, pues voy a trabajar con esta línea, ¿sí? Con esta línea. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar los puntajes, ¿sí? Como tal, los puntajes totales, en este caso, los puntajes totales y que corresponden a la línea de totales. Voy a irme hasta acá, ¿sí? A esta, ahí, necesito volver. La línea de totales, ¿sí? La línea de totales. Entonces, en este caso, tendré un puntaje estimado, yo qué sé. eh, Vamos a ver. Oh, digamos que el niño hubiera sacado un puntaje total de 92, ¿ok? 92 puntos. Lo que hago es buscar en esa línea de edad, ¿sí? Que es la tercera línea desde acá, el puntaje de 92, ¿sí? Acá lo tengo. 92, ¿sí? Corresponde al percentil 69, ¿sí? Fíjense, 69, ¿ok? Entonces lo único que hago es anotar aquí, pues en mi cuadrito, 69. Con ese percentil voy a buscar el puntaje T, ¿sí? Que no es lo mismo que el puntaje total, ¿verdad? Entonces voy a ir hasta la tablita de lo que corresponde a puntajes T. Me voy a bajar porque estas son las tablas de las subpruebas por edades y voy a encontrar las normas T, ¿no? Las normas T, la escala T, perdón, es un tipo de normas que se obtienen en base a un puntaje estandarizado donde la escala, ¿sí? Tiene un promedio teórico pues de 50 puntos y una desviación típica de 10, ¿no? Así, como bien dice acá, un sujeto que tiene un puntaje de 40, ¿sí? Quiere decir que se encuentra en una desviación típica bajo el promedio del grupo de estandarización, ¿sí? En tanto que un sujeto que tiene, por ejemplo, un puntaje T de 70, se encuentra a 2 desviaciones típicas de su grupo de edad, ¿sí? Entonces, este dato es importante para hablar de la interpretación. Acá, por ejemplo, teníamos que mi sujeto tiene 69 de percentiles, ¿verdad? Vi el puntaje bruto de 92, ¿sí? Entonces voy a buscar primero el rango de edad, ¿sí? Que tenía 5 años, 8 meses, ¿verdad? Y voy a buscar simplemente primero el puntaje bruto, que era 92, y me voy a ir sobre esa línea. ¿Sí? En este caso, 56.66 vendría a ser la puntuación T. Esto quiere decir que mi sujeto se encuentra con una desviación, ¿sí? De 0.6, ¿sí? 0.6 por encima de, ¿sí? Por encima de la media, ¿sí? 0.6 por encima de la media. Posterior a ello, ¿sí? Voy a ir hacia el puntaje Z, que es otra tabla. Aquí están los puntajes T para los grupos de edad y para las subpruebas. Y solamente me voy a ir a buscar las puntuaciones Z, que en este caso, ¿sí? También se conocen como una unidad de medida que expresa la ubicación del sujeto, pero respecto a un grupo de estandarización, ¿sí? Es decir, los puntajes T son los puntajes que nos dicen cuánto de desviación típica tiene mi sujeto respecto a su propia ejecución, y la puntuación Z me dice cuánto tiene de desviación respecto al grupo poblacional al que corresponde, ¿sí? Entonces, en este caso, pues trabajamos con la tabla Z para el total, ¿sí? En este caso, nuevamente con el grupo de edad,
puntaje, perdón, 5.8, ¿no? 5.08, 5 años, 8 meses, y solamente voy a trabajar con el puntaje bruto que era de 92. 92. Lo voy a buscar en 92 y mi sujeto pues tiene 0.66, ¿sí? Y eso es lo que voy a anotar en mi desviación típica, ¿sí? Fíjense que la oscilación está entre más 3 y menos 3 puntos, entonces pues mi sujeto cae bien dentro del rango esperado, ¿sí? Entonces está perfecto. Entonces de esa manera trabajo con las tablas de percentiles, puntajes T y puntajes Z, ¿sí? Esto lo hemos dado como ejemplo solamente en lo que respecta al total, pero pues aquí tenemos el trabajo que hacer acerca de conceptos básicos, de percepción visual y demás, ¿no? Entonces hay que trabajar cada uno de estos elementos para poder rellenar todo este cuadrito. Esos elementos pues están justamente en esta sección. Me voy a ir nuevamente hasta la tabla 1. ¿Sí? La tabla 1, no se olviden, es la de los puntajes totales, ¿sí? Los puntajes totales para cada grupo de edad, es decir, este total final. Y a partir de esta, pues tengo los puntajes por edad, ¿sí? Por edad, es decir, por ejemplo, acá tengo de 4 años a un mes a 4 años 6 meses, ¿sí? Y los ítems que se valoran para estos elementos, pues están circunscritos a esta misma categoría, ¿sí? Conceptos básicos, aquí está conceptos básicos, percepción visual, ¿sí? Reproducción de figuras, reconocimiento numérico y cardinalidad, ¿sí? Que son los únicos que tienen la posibilidad de obtener percentiles, puntajes T y puntajes Z, ¿sí? Entonces, para cada grupo poblacional es donde yo voy a irme a buscar esos puntajes brutos. Entonces, acá tengo la tabla de 4 años, 7 meses a 5 años. Entonces, busco el grupo. Pónganse que sigo trabajando con el mismo sujeto de 5 años, 8 meses. Entonces, acá está, ¿no? 5 años, 8 meses está dentro de este grupo poblacional. Y aquí están las subpruebas que debo referir, ¿no? Tenía el puntaje total, era de 92. Ay, no, para el puntaje... Eh, para el puntaje total de mis áreas, pues voy a revisar las que hubiera obtenido el niño en cada una de ellas, ¿no? Entonces, en este caso, pónganse que el niño obtuvo un puntaje, yo qué sé, de 22 puntos, ¿sí? 22 puntos corresponde al percentil 73, ¿sí? Entonces, pues para conceptos básicos, ¿sí? 22 puntos corresponde al percentil de 73, ¿sí? Nuevamente, entonces trabajo con puntajes brutos para irme a la tabla T. Me voy a ir a la tabla T para la misma edad. Me bajo hasta las tablas T, ¿no? Aquí están las tablas T. Y me voy a ir a la de edad del niño, ¿no? En este caso busco la edad, 5 años, 8 meses, que corresponde a este grupo de edad, ¿sí? Para la tabla T, puntajes T. En este caso, entonces, pónganse otro tipo de puntaje para, para lo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, decíamos el puntaje bruto del niño, para este caso, pues 22 puntos, y el puntaje T para conceptos básicos, pues 55.51. ¿Sí? Entonces lo que hago es nada más anotar aquí, sí, hay 55.51, ¿ok? Eso es lo que anoto. Y lo mismo hago con los puntajes Z en relación a los puntajes brutos, pero para conceptos básicos, ¿no? Entonces me voy a los puntajes Z, aquí están los puntajes Z, y voy a buscar la norma de edad, 5 años, 8 meses, estamos trabajando con ese ejemplo.
Y pues acá tengo el puntaje bruto de 22 puntos y para conceptos básicos pues 0.55. ¿Sí? Entonces nada más anoto en puntajes Z 0.55. No se ve bien con el resaltador, pero bueno, esa es la condición. ¿Sí? Entonces voy trabajando así cada una de las líneas, exceptuando las que les decía que están pintadas en gris, ¿sí? Pintadas en gris. Y eso es todo el trabajo que se hace para rellenar este cuadrito y me va a dar la predicción, ¿sí? Más que la predicción, me va a dar una pincelada de cómo está rindiendo el niño en cada uno de los elementos, ¿sí? Los puntajes más altos, obviamente, son los de mejor rendimiento y los puntajes más bajos, pues son los de peor rendimiento, ¿sí? Entonces, deberé de reforzar los peores y de estimular los mejores, ¿sí? Las mejores habilidades, ¿sí? Entonces esa es la dinámica de esta prueba como tal.